Estudio de caso. Hola, bienvenidos. En las lecciones anteriores hemos visto que en la medición del tamaño funcional considera los requisitos específicamente relacionados con las tareas del usuario y cuáles son los componentes básicos en la estructura de tipos para medir por el método de IFPUG, y que según su tipo, una funcionalidad se evalúa en términos de su complejidad para determinar su contribución en puntos de función. En esta lección tratamos de hacer que estos conceptos materiales a través de un estudio de casos. Sus objetivos son aproximar el tamaño de una pequeña aplicación basada en la web con el análisis de puntos de función y ejemplificar la evaluación de requisitos funcionales y no funcionales y su papel en la identificación de actividades completas. Caso para análisis. Para ello, me gustaría pedir que abra la tarjeta de referencia de FATO en la página 05. Allí puede consultar las tablas de determinación de complejidad y la cantidad de puntos de función según el tipo y la complejidad. En ese momento no vamos a entrar en el mérito en cuanto a cómo se determina la complejidad de las funciones. Vamos a estimar que todas las funciones son de complejidad media. La libreta de direcciones muestra y permite mantener la información de los contactos del usuario. Hemos elegido este ejemplo porque este tipo de aplicación es bastante conocido y podemos usar el sentido común para base para la evaluación de los requisitos en el análisis. El sistema muestra al usuario la lista con un conjunto de información resumida sobre sus contactos. Usuario puede informar que solo está interesado en proveedores. A pesar de resumirse, es la información necesaria para ciertas tareas del usuario, que quiere llamar a Carlos Eduardo y en esa lista proporciona el número de teléfono al que tengo que llamar o la dirección a la que debo enviar un correo electrónico. No le interesan más detalles y más detalles le estorban. El sistema permite al usuario informar algunos parámetros que restringen la consulta. El usuario puede informar que solo está interesado en los proveedores, o bien puede informar el primer nombre o parte de un fragmento de ese nombre y el sistema debe seleccionar solo aquellos contactos que atienden a esas condiciones. Hay una entrada de datos en el sistema. A pesar de ello, no se caracteriza una entrada externa. La información de los parámetros es un paso en el ámbito de una función. El objetivo del usuario no es informar criterios de selección en sí. Su objetivo es recuperar la información a partir de esos criterios. Lo que constituye una función completa es informar, opcionalmente, los parámetros y recibir la relación con datos que atienden a los parámetros en respuesta. Hay posibilidad de consultar solo a las personas cuyo nombre comienzan con la letra A o la letra B y así sucesivamente. ¿Esto ofrece una nueva función? El motivo para el cual existe esa separación en letras es para facilitar el uso del sistema, un requisito no funcional y desconsiderado por el análisis. Sobre la base de este análisis, la primera función que se ha identificado es listar los contactos. Su intención es presentar datos internos al sistema para el usuario. Se debe contar una consulta o una salida externa. Para el efecto de este ejercicio, consideramos que la información de la cantidad de registros que atiende a los parámetros informados no es un requisito de orden general presente en todas las consultas del sistema, sino una necesidad particular y específica de esa función y por lo tanto parte de requisitos funcionales considerados para el análisis. Con esta premisa se verifica la lógica de cálculo y por lo tanto descarto su clasificación como una consulta externa. Se debe identificar como una salida externa y nuestra estimación va a contribuir con 0,5 puntos de función. Los datos externalizados por el sistema se mantienen en algún lugar y por lo tanto hay un requisito de almacenamiento. Queda por saber si es un archivo lógico interno o archivo de interfaz externo. Verificamos que es posible incluir un número de contacto, cambiar o eliminar un contacto existente. Son datos mantenidos por el sistema y por lo tanto un archivo lógico interno que en nuestra estimación contribuye con 10 puntos de función. Como he comentado, puedo incluir, puedo eliminar y puedo cambiar los datos de contacto. Cada una de estas tareas aisladamente se contabilizará como una función. No cuento mantener contactos como una función por la que no es elemental. Incluir contactos por sí mismo es completo. Cambiar un contacto puede implicar el cambio de un contacto que nunca se incluyó por la función incluir, aquí discutida. Puede haber sido incluido en una conversión de datos y lo mismo sucede en la eliminación. La orientación es que cada uno de estos procesos aisladamente sea contabilizado como una función. En el caso, la principal intención de todos ellos es actualizar un archivo lógico interno y entradas externas serán contadas. Entonces, cada uno contribuirá con 4 puntos de función en nuestra estimación. Al hacer clic en la lupa se muestra una consulta con los detalles del contacto.
A pesar de no estar presente en este recorte, la misma consulta de detalles puede ser invocada desde otros puntos en el sistema y esta difiere de la lista que ya se ha contabilizado. Una cosa que llama la atención también es que tengo una pestaña para datos personales, una pestaña para la empresa, una pestaña para datos privados y así sucesivamente. ¿Cuento cada una de estas pestañas como una función o cuento el conjunto de todas esas pestañas como una función? Varias funciones o una sola. El análisis requiere una decisión sobre si se trata de un requisito funcional o un requisito no funcional. Se trata de un requisito funcional, había diferentes actores en diferentes momentos realizando diferentes tareas en el negocio, ya que cuando se trata de un requisito no funcional, el sistema podría tener un formulario único, a pesar de que este formulario único no es tan fácil de usar como el formulario quebrado en pestañas. El problema de negocio está resuelto. Un mismo actor en un mismo momento registra estos datos. Considerando el sentido común que induce en este caso en particular, asumir que es un requisito no funcional referente a las limitaciones de calidad, más específicamente usabilidad. Esperamos que con este estudio de casos el análisis de puntos de función sea menos abstracto y usted haya entendido mejor cómo funciona el análisis de puntos de función. Diviértete con los ejercicios y cuéntanos lo que necesites.